Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Gracias, como siempre, a Traficantes de Sueños, un espacio maravilloso y emblemático. Gracias a Miguel por organizar todo esto y es un placer compartir mesa con los tres compañeros. No me habían avisado que iba a ser la primera y tampoco me ha dado tiempo a contarnos qué vamos a contar cada uno, pero como deduzco que tanto María como Manuel van a centrarse más en otros temas y Miguel nos ha pedido que hablemos no solo con un discurso dirigido solo a periodistas, sino a todo el mundo, a este concepto que ahora usamos tanto, que es la gente, pues voy a tratar de hacer mi intervención lo más amena posible y lo más explicativa posible. El título de esta mesa es Precariedad y oligopolios y a mí me parece muy oportuno porque estamos en un momento de máxima precariedad en los medios de comunicación y eso es algo que no solo nos afecta a los periodistas como trabajadores, que también, que estoy segura que luego se abordará en la mesa, sino que afecta a algo fundamental que es la información. Y eso nos baladí, porque la información es un servicio público, siempre, aunque sea ofrecido por medios de comunicación privados. Y además es un derecho fundamental, el acceso a la información es un derecho fundamental, contemplado como tal incluso por la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas o por todas las constituciones de los países democráticos del mundo. Por lo tanto, la precariedad en los medios de comunicación, la precariedad de los trabajadores de los medios de comunicación, cuidado que es diferente, porque hay muchos medios de comunicación donde el dinero sigue habiéndolo, por mucho que traten de esgrimir la crisis como una excusa, dinero hay, y a la vista tenemos muchos ejemplos, ¿no? Con consejeros delegados que cobran 11 millones de euros al año, por ejemplo. Sin embargo, se decide que ese dinero ya no va a ir destinado a garantizar unos mínimos de calidad en la información. Y eso afecta, en primer lugar, a los periodistas. Y eso tiene unas consecuencias terribles. Yo nací en 1975 y viví un antes y un después en el periodismo. Dice David Simon, un periodista del diario, que trabajaba en un diario estadounidense y que ahora se ha reconvertido en un magnífico guionista de series tan emblemáticas y estupendas como The Wire, que os la recomiendo si no la habéis visto, la 5ª temporada además trata precisamente del periodismo. Pues dice David Simon que en el periodismo hay un antes y un después, marcado por el momento en el que el capital financiero entra en los medios de comunicación, o por decirlo de una manera más coloquial, en el momento en el que los medios de comunicación salen a bolsa. Esto, que es un fenómeno que en Estados Unidos comenzó a pasar en la década de los 90, aquí ha empezado a pasar en este siglo. Y eso marca efectivamente un antes y un después, y ahora os explicaré por qué. En el momento en el que empresas y el poder financiero entran en los medios de comunicación, y aquí tenemos ejemplos como por ejemplo en el grupo Prisa, a través de un fondo de inversiones comienza a entrar y a participar empresas que nos suenan tanto por ser causantes de algunos terribles desastres financieros como Goldman Sachs, como Credit Suisse, como Bank of America, como Deutsche Bank, etcétera, etcétera. Luego también en este grupo, por ejemplo, hay capital del Banco Santander, de HSBC, de la Caixa, Telefónica, etc. Por poner un ejemplo. ¿Esto qué significa? Que a partir de ese momento, en buena parte de estos medios de comunicación, se decide colocar al mando de los mismos a un gerente que ya no entiende de periodismo ni quiere entender. Porque el objetivo fundamental es conseguir la máxima rentabilidad posible y el máximo beneficio económico posible en el menor espacio de tiempo, sin importar ya en absoluto y sin decidir destinar dinero, inversión, esfuerzo y voluntad a cuidar la información. ¿Y qué supone esto? ERES masivos, como aquí estamos viendo, ¿no? En los últimos años, expedientes de regulación de empleo, desmantelamientos de redacciones, apuesta por el show, por el periodismo basura, por en el mejor de los casos, esto que se puede llamar infoentretenimiento. Que el infoentretenimiento no es algo inofensivo. Es decir, que en una parrilla informativa, que en un espacio informativo se decida ofrecer o una información que dura 1 minuto y medio, por ejemplo,
sobre qué opina la gente en la calle Preciados de Madrid de los regalos de Navidad y que está comprando para Navidad, eso no es inofensivo, porque eso está dejando fuera cuestiones fundamentales que van a la raíz de las cosas que nos están pasando y que estamos sufriendo y padeciendo. Y sin embargo es por lo que se apuesta, con un objetivo, por supuesto, político, pero también de rentabilidad, fundamentalmente, que es lo que va marcando la agenda de estos medios de comunicación invadidos por el poder financiero. Y como se decide que ya no se va a gastar ni un duro de ese dinero que sigue habiéndolo, porque como digo, los grandes directivos se blindan sueldos, tienen bonos, se reparten mucha pasta, y además encuentran en ese juego con el poder financiero un modo más de enriquecerse y de hacerse millonarios, aunque esto suponga que haya que trocear las empresas o desmantelarlas. Bien, pues como digo, eso supone que a partir de ese momento no se destina prácticamente dinero a eso, entonces se echa a gente con una gran veteranía o con una gran experiencia o de gran valía, que suele ser además la gente que se atreve a llamar a la puerta de los despachos tratando de luchar por un periodismo de calidad, diciendo, oye, ¿pero por qué no damos esto? ¿Pero por qué estamos dando esta información de un pingüino cojo que es muy gracioso y que camina muy bien? Y este es un ejemplo que siempre pongo porque a mí me pasó, o sea, una información sobre una imagen de un pingüino cojo que llegaba vía agencia de noticias, que se caía rodando y era muy bonito para cerrar un informativo, y eso dejó fuera de ese informativo pues una cuestión relacionada con un crimen de guerra, nada más y nada menos. Pues toda esa gente que con esa veteranía y esa experiencia y por lo tanto con un buen sueldo, en muchos casos queda fuera, es expulsada a través de ERES o es arrinconada, y entra savia nueva con contratos precarios, con sueldos muy bajos, en muchos casos sin experiencia y sobre todo con unas condiciones laborales que les impiden sentirse pertrechados para poder luchar por la calidad del periodismo. Porque a la mínima, al mínimo rechiste, saben que se van a la cárcel, ¿no? Y esta es una de las consecuencias de la precariedad. Otra de las consecuencias de este nuevo periodismo que lamentablemente estamos sufriendo es que en esa voluntad de no invertir con información de calidad, pues se prescinden de figuras fundamentales como pueden ser los corresponsales o los enviados especiales. Yo, por ejemplo, que estoy especializada en información internacional, viví el antes y el después. O sea, viví una época en la que a lo mejor me podía ir trabajando para una radio 4 meses a Irak para informar de qué pasaba en Irak, o estar 2 meses y medio en Afganistán, porque evidentemente si tú estás 3 días en un sitio no sabes lo que ocurre, y sin embargo viví la transformación de un día para otro, en el momento en el que entra el capital financiero y nuevos dueños vinculados con ese poder financiero, pues se decide que no se va a gastar ni un duro en información de calidad internacional. A partir de ese momento no viajábamos o en el mejor de los casos nos enviaban a un sitio 4 días, que ya aterrizabas. A mí esto me pasó ya trabajando en la tele. Llegué a Yemen, aterrizando en Sanaa, en la capital, ya querían un directo desde el aeropuerto. Y yo les decía, ¿pero qué voy a contar? Pero si es que no he visto nada, solo he visto el aeropuerto. Pero se busca esa información efectista, que no es información en realidad, que es tenemos a un tipo o a una tipa, y arriba vamos a poner la mosca que pone Bagdad, Sanaa, Kabul, y esa persona, sin embargo, no está pudiendo hacer periodismo. En el mejor de los casos, lo único que hace es repetir discursos dominantes que ha leído antes, porque tienes que echar mano de lo que han escrito otros, porque a ti no te da tiempo a contrastar. Es fundamental buscar, contrastar, ver. Se apuesta cada vez más por las agencias de información internacional. Y esto es muy dañino. O sea, las agencias de información de noticias hacen una labor magnífica en muchísimos casos, pero claro, si nos limitamos a que en todo el globo terráqueo estemos contando la realidad de lo que pasa en este tablero global a través de solo 2 agencias de noticias, en el mejor de los casos, estamos viendo el mundo a través de 2 grandes ojos que deciden de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Y esto puede ser un poco incluso orwelliano, en referencia a Orwell y a su gran novela 1984. Y esto está pasando. Es más, yo trabajé en una tele en la que al final se decidió que se prescindía de una de esas 2 grandes agencias de noticias. Ya solo teníamos una agencia de noticias que marcaba de qué hablábamos. Y que si esa agencia de noticias no había enviado imagen ese día de algo, de ese algo no se hablaba.
Claro, esto es estar atado de pies y manos y absolutamente condicionado. No sé cuánto tiempo tengo, pero bueno, me voy a ir. Voy bien, vale. Entonces, yo no estoy diciendo que antes de que esto ocurriera estuviéramos ante la panacea del periodismo, ni mucho menos. Pero sí es cierto que, bueno, sabíamos que cada medio de comunicación tenía su línea editorial al servicio, por supuesto, de los intereses de la empresa o empresas determinadas que eran dueñas, pero no a los intereses de, o al servicio de los intereses de la constructora Perico de los Palotes, pero no al servicio de todo el poder financiero, podemos decir, cuyos intereses están chocando frontalmente con los intereses de las mayorías sociales, ya que en su voracidad ilimitada pues están presionando por políticas que han aumentado la desigualdad, la brecha entre ricos y pobres, y nos están arrebatando derechos fundamentales. Entonces os voy a contar algunas anécdotas que a mí me pasaron cuando esto empezó a ocurrir, ¿no? Hasta el punto de que ya estamos tan marcados por este periodismo guiado por las agencias de noticias que, por ejemplo, en 2003, que ya se estaba empezando a notar el cambio, aunque todavía era un buen momento, pero estando en Bagdad, pues yo un día iba por la calle en la fase de bombardeos estadounidenses y hubo un bombardeo sobre un mercado de civiles, ¿no? Uno de los grandes bombardeos en los que murieron muchas civiles, fundamentalmente mujeres y niños. Y como yo pasaba por ahí, pues era la primera periodista que lo veía. Llamé al medio de comunicación para el que trabajaba entonces, contándoles esto, y me dijeron: no, te vamos a dar paso, es que acaba de salir un urgente de la agencia Reuters que dice que el alto mando militar estadounidense desde Doha, en Qatar, yo estaba en Irak, ha dicho que van a seguir avanzando a pesar de que hay una tormenta de arena. Y yo dije: me parece muy bien, pero mira, yo aquí no tengo internet, porque probablemente no trabajamos en internet, yo no he visto eso, no sé lo que ha dicho este tipo, y además yo he venido aquí a jugarme la vida para contar lo que está pasando aquí, y para contar lo que pasa en una guerra, que una guerra pues ocurre en las calles, en las casas de la gente, en las morgues y en los hospitales, pues cómo se puede narrar y describir mejor una guerra. Y sin embargo, a pesar de eso, a mí me dieron paso, diciéndome, y el alto mando central estadounidense desde Doha ha dicho esto. ¿Qué es lo que ha dicho Olga Rodríguez? Y yo, bueno, entré contando, pues no sé lo que ha dicho porque yo en estos momentos estoy al lado, estoy en un mercado de civiles de Bagdad, tengo a mis pies una alfombra de cadáveres, aquí esto ha sido una carnicería, etcétera, etcétera. Bien, también los formatos son tan tramposos, porque ya se apuesta por hacer churros, ¿no? Y por la cantidad en vez de la calidad, pero son tan tramposos que mis propios compañeros, magníficos profesionales y periodistas, no pudieron escuchar lo que yo conté en ese boletín informativo. Con lo cual, media hora más tarde, cuando cae ya el urgente, cuando llegan los compañeros de Reuters al mercado, bombardeado, y cae el primer urgente de Reuters diciendo: bombardeado un mercado de civiles que con tanta gente, tan muertos y no sé qué, me llaman rápidamente por teléfono diciéndome: tienes que entrar en directo inmediatamente porque ha habido un bombardeo sobre un mercado de civiles. Hasta este punto llegan las trampas de los formatos y de las dinámicas de trabajo que nos imponen en las redacciones. Y todavía estoy hablando de un año, en 2003, que no era ni mucho menos la locura que está siendo en la actualidad, ¿no? Posteriormente en la televisión me llegaron a negar hacer un reportaje sobre la justicia universal porque ofrecía como entrevistada principal a Rigoberta Menchú y un editor me dijo que no era televisiva, ¿no? A esto se está llegando. Y además, y a mí me apetece que luego en el debate se hable de esto, además la excusa que se esgrime es que la gente es tonta y que la gente lo que quiere es basura y que la gente no entiende y ahí tenemos que entrar nosotros en escena, reivindicando primero el fin de la precariedad en el periodismo y en segundo lugar reivindicando información de calidad. Eso ya de por sí es una militancia, al igual que es una militancia estar bien informado no es fácil y hay que buscar muchísimas fuentes y contrastar. Nosotros también tenemos que hacer un ejercicio, ¿no? Como ciudadanos, no solo como periodistas, pero es muy lamentable que nos pongan a nosotros como espectadores y receptores como excusa principal de que es eso lo que estamos demandando, porque además, o sea, si realmente se demandara siempre eso, habríamos hallado la cuadratura del círculo de las audiencias, y no es verdad, no se ha hallado. ¿Por qué hay televisión basura que funciona y otra que no? Pues no se sabe, porque efectivamente no se ha hallado esa cuadratura del círculo. Yo siempre pongo el ejemplo de un reportaje en Informe Semanal
muy bueno, que estuvo muy bien promocionado y que fue lo más visto en esa semana en la televisión, solo por detrás de la final de tenis con Rafa Nadal. Estados Unidos, que tanto decimos de Estados Unidos, que es verdad que hay un periodismo al servicio de la propaganda, etc., pero sin embargo también llama la atención observar cómo los informativos de televisión se atreven a abrir, a veces con reportajes de investigación. Por ejemplo, bueno, yo tengo unos compañeros periodistas allí que hicieron un reportaje de investigación magnífico sobre la privatización de las cárceles estadounidenses, y esa era la apertura, y era un reportaje que duraba 6 minutos y que con una gran promoción durante toda la semana promocionándolo, bueno, pues tuvo una gran audiencia. Voy terminando. Otra de las fórmulas que se han impuesto en los últimos tiempos, cada vez más con estos cambios en los medios de comunicación, es la imposición de un periodismo aparentemente aséptico, ¿no? O sea, al igual que se importa más aparentar que se informa que informar, porque si quieres invertir dinero en informar y en una información de calidad, pues te gastas un poquito más, no mucho más, ¿no? Entonces, importa más aparentar que se informa. E importa mucho disfrazar el periodismo como algo aséptico. Pero ese periodismo aparentemente aséptico, en realidad está cargado de parcialidad. Sirve para reforzar de una manera muy eficaz el pensamiento dominante, a través de fórmulas como una presunta neutralidad, que además en el periodismo, ¿qué es ser neutral? Se necesita un periodismo independiente, objetivo y riguroso, pero ¿qué es eso de ser neutral, no? Porque ser neutral es apostar por la equidistancia, y apostar por la equidistancia es situar al mismo nivel a unos y a otros, ¿no? Al opresor y al oprimido, al violador y a la violada, al atacante y al atacado, al verdugo y a la víctima, y esto se hace cada vez más. Y además de que, por supuesto, hay una voluntad política en ello, insisto que volvemos al tema de la precariedad y del control de los medios en manos tan solo de unas cuantas empresas y poderes. ¿Por qué digo esto? Porque es lo más barato. O sea, lo que menos esfuerzo requiere es hacer este tipo de información, porque no requiere que ni siquiera el periodista tenga que salir de la redacción. Cuando yo empecé a ejercer el periodismo, salíamos mucho a la calle y no teníamos que fichar. Ahora en todas las redacciones de los grandes medios de comunicación hay que fichar, a veces incluso con huella digital. Y hay una obsesión porque todos estén dentro de las redacciones y nadie salga afuera, porque eso ya cuesta dinero, cuesta un taxi o un bonometro o lo que sea. Y es tal el nivel de precariedad que se quiere imponer en las redacciones que eso ya se opta porque no ocurra. No, tú quédate aquí por si pasa algo. Tú informa desde aquí, desde 4 paredes, en un pueblo a las afueras de Madrid, tú no puedes saber lo que está pasando, ya no digo en el mundo, sino en tu propia ciudad. Por eso, el tema de los desahucios, pues si no hubiera sido por la PA, los medios de comunicación jamás habrían ido a buscarlos, ¿no? A pesar de que había muchos periodistas que apostaban por ello. Entonces, como lo más fácil y lo más barato es que te quedes en la redacción, ¿qué es lo que haces en la redacción? A veces, y sobre todo esto ocurre en los medios audiovisuales, se siguen incluso ruedas de prensa desde las redacciones, a través de las líneas internas. ¿Para qué? Si total no me van a dejar preguntar, pues lo hago desde aquí. Es terrible, estamos renunciando a absolutamente todo. Y desde la redacción es más fácil caer en esa equidistancia de la que hablaba antes. ¿Por qué? Porque es el periodismo de declaraciones, llevado a los límites insospechados. Fulanito dice tal y fulanito dice igual y ya está. Y yo no voy a hacer periodismo dedicándome a buscar quién tiene razón o qué es lo que está pasando realmente. Eso llevado al extremo nos podría llevar a ejemplos como los siguientes. Imaginaros en la Segunda Guerra Mundial, el rabino del gueto de Varsovia bueno, pues hace unas declaraciones y Goebbels hace otras. Y el periodista dice, el rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis les están masacrando a los judíos. Goebbels lo niega. Fin de la noticia. O en Sudáfrica, en la época del apartheid, el portavoz de Nelson Mandela dice que hay una persecución continua y un apartheid que se está practicando contra la población negra de Sudáfrica. El gobierno sudafricano lo niega y dice que son los negros los que están tratando y usando la violencia contra los blancos. Y nos quedamos más anchos. Sin embargo, este tipo de narrativas periodísticas ocurren actualmente.
Bueno, voy terminando porque yo ahora creo que ya tiene un cuarto de hora, ¿no? Vale. El estado del periodismo es un buen termómetro para analizar los momentos históricos que vivimos. Y evidentemente el periodismo está moribundo. La concentración mediática, los oligopolios mediáticos, la precariedad que se impone, repercuten a niveles muy profundos y muy preocupantes en la calidad de la información. Que, insisto, no nos olvidemos que es un derecho fundamental. Las sociedades mal informadas son fácilmente manipulables. Tenemos que reivindicar que otro periodismo es posible y que además otro periodismo es posible sin tener que invertir mucho más dinero para ello, y muchísimo menos. Eso es una cuestión de voluntad y de prioridades. Y ahora, lamentablemente, en los grandes medios de comunicación las prioridades son otras y no cuidar la calidad de la información. Como decía antes, desde las empresas se responsabiliza a la gente y ahí como ciudadanos tenemos nosotros la responsabilidad de militar por un buen periodismo, de premiar a los medios de comunicación y el periodismo que consideramos que es de calidad y que está al servicio de la información, haciéndonos socios, comprándolo, etcétera, y de castigar aquello que no lo es, cambiando de canal o lo que sea. Pagando por lo que nos gusta y castigando a los que nos ofrecen basura. Con esto podemos terminar diciendo aquella frase que decía el escritor francés Albert Camus, que hay épocas en las que toda indiferencia es criminal, y esta sin duda, y ya lo digamos este año y medio que nos espera, es una de ellas. Y tanto desde el periodismo como desde la ciudadanía, nosotros los que estamos aquí también somos ciudadanos y somos receptores de información, tenemos que concebir la exigencia del periodismo de calidad y la exigencia del fin de la precariedad del periodismo como un derecho fundamental y como una lucha militante que merece ser batallada hasta aquí. Muchas gracias.